Está con nosotros el abogado Carlos Carrillo. Él es parte de la batería de la defensa de abogados del expresidente Ricardo Martinelli. Buenos días, abogado. Bienvenido a NEX. Buenos días, gracias por la oportunidad nuevamente en este día de hoy. Empecemos hablando de Harry Díaz, sus declaraciones, la consecuente denuncia que se ha presentado ayer en la Asamblea. ¿De qué manera esto afecta a los procesos que están en este momento en la Corte Suprema de Justicia? Bueno, si tú tomas en cuenta la propia denuncia que presenta no cualquier persona, los tres presidentes de sala y uno de ellos magistrado presidente de la Corte Suprema, que no son cualquiera persona, advierten que la actuación del magistrado Díaz afecta directamente el caso de Ricardo Martinelli. Quizás no lo dijeron con nombre propio, pero sí hacen entrever en sus afirmaciones en esa denuncia que afecta procesos, y el único proceso que se refirió específicamente judicialmente el magistrado Díaz fue el del señor Ricardo Martinelli. Así que ahí hay una causalidad que ya ha sido advertida por la propia Corte. ¿Y esto qué significa? Porque aquí llamó un televidente hace unos minutos diciendo, no, ahora sacan a Harry Díaz, el suplente se declara impedido y se acabaron las acusaciones, los casos, los procesos y no hay ningún problema. Bueno, lamentablemente no es tan sencillo. La situación está en que un hombre tiene derecho a ser juzgado conforme las garantías procesales. Y una de esas garantías es tener un tribunal preconstituido y un proceso preconstituido. El hecho de que en el propio tribunal se estén dando situaciones que evidencian una no imparcialidad ya es violarle los derechos a una persona. Las consecuencias de eso frente a las nulidades que se producen y demás se verán posteriormente. En este momento significa una negativa a los derechos de Ricardo Martinelli. ¿Ustedes como defensa actuaron inmediatamente tras las declaraciones que él dio en la televisión? ¿Tengo entendido? Correcto, se evaluó la advertencia de recusar al magistrado, al fiscal. Lamentablemente hay unas limitaciones y eso lo estamos diciendo. Porque ¿qué pasa? A la defensa se le ha negado en 2 ocasiones recusaciones por asuntos de trámite formal. Sin embargo, a terceras personas como el movimiento denominado Movín y a la sociedad civil se le permitió recusar al magistrado Ayú Prado en el caso de Pinchazo, y lo peor es que el propio magistrado lo aceptó. Entonces, si tú a una persona que no es parte del proceso le permites cuestionar y recusar a la participación de un magistrado y a la parte no, ahora, ¿qué hacemos con esta situación? No es cualquiera persona la que declaró, fue Harry Díaz González de Mendoza, magistrado fiscal. Y las declaraciones se dividen en 3 elementos distintos. 1, situaciones administrativas, producto de un acto de elección del magistrado presidente. 2, aceptación o referencias a hechos históricos con su propia participación que pueden tener una relevancia jurídico-penal. Y 3, a hechos del proceso o procesos que ha conocido que conllevan una consecuencia. Y ponte, Iván, el ejemplo que le da el magistrado Harry Díaz a los subalternos. Hay una nota de un secretario donde refiere que el magistrado Díaz, o de parte del magistrado Díaz, lo llamaron para que enviara un expediente y suspendiera unas actuaciones de prueba. Entonces, ¿cómo van a quedar estos subalternos que están viendo el comportamiento y la inseguridad de sus superiores frente a la grave situación y la percepción ciudadana? ¿Tú crees que el órgano judicial tiene la credibilidad para dirimir situaciones o enfrentar investigaciones? Se está deteriorando el sistema y somos los usuarios del mismo que estamos advirtiendo que hagan un alto y que se fortalezca. ¿Cómo hacemos para fortalecer la pobredumbre que está existiendo? Y ahora existen también de parte y parte cuestionamientos por viajes y viáticos pagados. Turismo judicial, como le dicen, ¿no? Correcto, pero peor todavía, el magistrado Díaz dice que eso es un delito. O sea, aquí tenemos a 4 de 9 que están enfrentados en unas guerras púnicas, en el sentido de que van a enfrentarse. ¿Cómo hacen para tomar decisiones? ¿Cómo se hace ahora? Porque detrás de cada actuación pareciera haber una campaña orquestada. Te lo pongo así. Desde la forma de la entrevista y la publicidad, que no es la primera vez que el magistrado Harry Díaz
hace declaraciones. Desde que era el vicepresidente en la época del magistrado Moncada, se han hecho declaraciones públicas por parte del magistrado Díaz y nosotros como usuarios hemos tenido que salir en algunos momentos a replicar ciertas aseveraciones. ¿Dónde nos van a llevar? Por otro lado, la equiparación de los órganos del Estado o los pesos y contrapesos se ha demostrado que son ineficaces. Aquí se ha llevado a juicio a un magistrado y se le ha condenado un procedimiento y ahora nos dicen que desde antes de ese procedimiento había denuncias contra el magistrado Ayuprado y contra el magistrado Díaz. ¿Por qué no se atendieron? Por una disposición política. Entonces pareciera que el mensaje que se nos está mandando es que hay que sacar las facultades de investigación de los órganos políticos y dárselo al Ministerio Público exclusivamente y que sea solo la investigación la que lo hagan el órgano judicial o crear la forma o la estructura correspondiente. Volviendo a la posible salida del magistrado Harry Díaz y los casos que él está manejando en esta situación pues, fiscal, en la audiencia o en el caso de los pinchazos del expresidente Martinelli, ¿cuánto más se alargaría el proceso? Ya por lo menos, lamentablemente, en medio de cada crisis sale el nombre de Ricardo Martinelli inmediatamente. Ya nosotros ayer fuimos notificados como defensa de que va a haber una audiencia el día 27. O sea, estamos en un berenjenal de esta naturaleza y ayer se convoca a una audiencia del caso Martinelli. Pero esta audiencia es por el mismo caso de los pinchazos, no, por comida por la comida deshidratada. Pero cada vez que hay una crisis, se da algo de reactivación de las audiencias. O sea, lo que usted me está diciendo, que esto es una reacción a lo que está pasando. Si desde el 20 de diciembre o 19 de diciembre, 20 o 21 de diciembre, había una solicitud, 21 de diciembre, había una solicitud de audiencia, no se hace el llamamiento a la audiencia de inmediato. Un mes después, luego que ocurre esta crisis, es que se fija la audiencia. Qué casualidad. Igual nos pasó frente a la audiencia o una audiencia anterior meses atrás. Y tenemos entendido, por lo que estuve viendo, que va a llegar otra acusación a la Corte Suprema de Justicia por el caso de riegos de Tonosí. Correcto. Más aún, el magistrado Harry Díaz es juez de garantía en otro expediente de Ricardo Martinelli Berrocal. ¿Cómo justificamos eso? Si lo estamos advirtiendo, de los magistrados que ordenaron la autorización para detener a Ricardo Martinelli, situación que está suspendida por un habeas corpus, hay 3 que son fiscales contra Ricardo Martinelli. Es más, ese mismo día, a las 2 de la tarde, el magistrado Ortega actuó como fiscal y pidió la audiencia que se hace ahora, que se fija ahora. Y a las 3 de la tarde era uno de los jueces que juzgaba a Ricardo Martinelli. ¿Cuál es el futuro de la Corte Suprema de Justicia desde su perspectiva? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde va a llegar? Lo importante es qué futuro nos espera a los ciudadanos. Una de esas partes es en base a la estructura de la Corte Suprema de Justicia. Estamos cayendo en un cisma. Ya se habla de 4 magistrados involucrados en denuncias no de particulares ni de la ciudadanía, de ellos mismos. Tenemos al 50, un poco más del 45%. En su experiencia, ¿esta es la primera vez que usted ve este tipo de acusaciones y recusaciones? Correcto. Es la primera vez que se ve la crisis a estos niveles que involucran a 4. Es la segunda vez que vemos en menos de 10 años, de 15 años, vemos a magistrados creando crisis. La vez pasada se produjo un pacto por la justicia y los cambios que se tienen programados institucionalmente llevaron a superar la crisis. ¿Qué nos lleva a esto? O sea, ¿se puede responsabilizar a alguien o a algo de estar viviendo esta crisis? Sí, a una serie de circunstancias. Alguien que dice ¿A largo plazo? No, es que ya tenemos una crisis inmediata. Tenemos la justicia que nos merecemos. Lo que ha provocado esto viene desde hace mucho tiempo. Sí, nosotros tuvimos una oxigenación en el año 89 con la invasión donde se recompuso la Corte Suprema de Justicia, pero de ese año acá han sido desafortunadas situaciones personales lo que han deteriorado el sistema. No puede depender un sistema de personas. El sistema tiene que ser fortalecido. Lamentablemente tenemos un sistema débil. ¿Tú crees que con el sistema tan débil, a los niveles que estamos tan bajos, pueden enfrentar sus obligaciones y las previsiones de sus funciones? Es imposible. Ahora mismo, ¿cómo tú haces para desentascar o destrabar
los procesos. O sea, si entre los mismos magistrados, ponte esta situación frente a otra audiencia que se diera en pinchazo, el magistrado del Pleno que dirigió fue el magistrado Fábrega, y el fiscal fue el magistrado Díaz, y el que llamó al orden al magistrado Díaz fue el magistrado Fábrega. No es cualquier persona lo que son los magistrados. Claro. Ahora, yo creo que debe haber una concertación y buscar una solución, no entre ellos, sino que los factores reales de poder brinden una alternativa de fortalecimiento. Hablaban algunos de que la Corte en pleno debería renunciar totalmente. Esa idea se ha dicho en varias ocasiones últimamente por parte de sociedad civil y algunos movimientos particulares. Más aún, cómo han sumido a la administración pública, producto de todas estas situaciones. ¿Quién va a querer contratar con el Estado si la dirimencia le toca a una Corte Suprema o un órgano judicial en esta naturaleza? Imagínate los parámetros de conducta frente a denuncias anteriores, que con la simple denuncia se hacía un proceso en la Asamblea, como se le hizo a 2 magistrados, incluyendo un expresidente de la Corte, y ahora se ponen todos los obstáculos para evitar una actuación de la Corte, de la Asamblea. Más aún, ¿cómo justifica que se diga públicamente que hay denuncias contra los magistrados de hace más de un año? Y cómo hasta ahora no ha salido una tramitación. Entonces está congestionado y se ha atascado el sistema. Y eso es muy peligroso. ¿Podría presentar el magistrado Harry Díaz una denuncia ahora contra Ayú Prado? Es que la presentó públicamente, ahora la tendría que formalizar. No tan solo contra Ayú, contra Hernández León y el magistrado Fábrega por el asunto de los viajes que él calificó como un peculado. Porque es lo que requeriría la Comisión de Credenciales para proceder. Correcto. Hasta donde tenemos entendido. Pero los 3 magistrados se han adelantado, que es algo evidente que un juez solo habla por su fallo. Y el magistrado Díaz ha hecho una serie de señalamientos posterior a que el señor Ricardo Martinelli hiciera una acusación en su contra por unos apartamentos. Entonces resulta que no es cualquier persona. Y a la par, el magistrado Díaz te dice que él es primo del ministro de Economía y Finanzas, quien también está vinculado a una serie de situaciones que se tienen que dirimir en la Corte. Entonces, el sistema ha colapsado. Hablan algunos desde hace tiempo, aunque el presidente pues lo engavetó y dijo que aunque lo había hablado en su campaña, pues eso no procedía en este momento, el tema de la constituyente. Es que la constituyente es una fórmula. El problema está si tenemos las condiciones en los factores sociales de sentarse y buscar una solución por Panamá. ¿Pero sería eso una solución en este momento? Puede ser una alternativa si se dieran las condiciones. Someter a una constituyente te implica una posibilidad de interrupción de los plazos de las personas elegidas. Es que eso es lo que precisamente decía el presidente, que no estaban las condiciones en este momento. Sí, pero hay que producirlas. ¿Qué queremos? Esperar una crisis, que se desborden la institucionalidad o manejar... ¿Qué es lo que está pasando precisamente? Si no hacen con un la alto, Corte Suprema de Justicia. Si no hace un alto, yo no sé cómo hace la seguridad de la Corte para evitar que se enfrenten físicamente estos 4 magistrados. Nosotros estamos a punto de cualquier momento ver un acto de corregiduría en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo tú crees que se siente ese personal que trabaja con un magistrado que está acusando a otro, pero son compañeros de trabajo? Ustedes saben la bomba de tiempo humana que tenemos en la Corte Suprema de Justicia. Con estas situaciones, si no se corta rápido, ya vamos para una semana de las declaraciones. ¿Hasta dónde vamos a provocar esta situación? Y más aún, Ricardo Martinelli, ¿qué garantías tiene de un proceso? ¿Qué garantía? O sea, la gente piensa que la defensa... Ricardo Martinelli y el que no es Ricardo Martinelli, que tenga algún tipo de proceso en este caso andando, o sea, las cosas no están funcionando dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y el común denominador. Esos muchachos que fueron acusados de pandilleros y después de 3 años salen. Aquella madre que tiene que estar subiendo y bajando escaleras y se encuentra que el funcionario que lo tiene que atender está cuestionado. Entonces, se está rompiendo la institucionalidad. Si los factores reales de poder no hacen un alto y recomponen la situación de consenso, porque el enfrentamiento se da. Ahora, si no puede haber consenso sin que primero haya un enfrentamiento mayor, preparémonos, porque vamos a tener una seguridad jurídica estancada. Y vuelvo y te repito, la administración pública, ¿quién va a querer contratar con el Estado en estas condiciones de inestabilidad?
Ninguna persona seria lo va a hacer. Y la afectación a la economía. Entonces nosotros sí pensamos que o enfrentan la crisis aceleradamente, llámese el órgano legislativo o una constituyente o el órgano judicial, hacen algo, porque todavía más aún. Tenemos un magistrado que no ha sido nombrado en sustitución de Alejandro Moncada, tenemos 2 suplentes que no han sido nombrados por los nuevos magistrados y otro más por el magistrado fallecido Fernández. 4 vacantes de 18. Estás hablando aproximadamente un 20% de vacancia en nombramiento. Esa es la importancia que le dan a la Corte. Y en medio de este escándalo, ¿quiénes de los miembros de la Corte van a hacer algo para que esto se recomponga? En la carta del magistrado Fábrega se hablaba que había una reunión el día 18 para pasar la página, palabras más, palabras menos. Y él dijo que no iba a la reunión. Correcto. Entonces, ¿qué sucede ahora? No va a la reunión, no se pasa la página, tampoco se enfrenta y se lee lo que se está diciendo. Entonces, ¿qué quieren que hagamos si el sistema está colapsando? Abogado Carrillo, finalmente, ¿vaticina usted la destitución del Harry Díaz? Yo no sé si la destitución, lo que yo sí te digo es que hay 4 magistrados cuestionados. Algo va a tener que suceder. Primero, se va a tener que investigar y decir si es verdad o mentira lo que se está percibiendo. 2, si es verdad, va a haber consecuencias. 3, tú puedes aceptar el comportamiento del magistrado Harry Díaz con los 3 sectores, de los 3 temas que él ha tocado. O sea, un magistrado que revela situaciones, pero que a la par hace denuncias, no de que están ahora. El magistrado Harry Díaz tiene más de 4 años de ejercer su cargo y los viajes no son de este año, los viajes tienen varios años. ¿Por qué no se tomó una decisión administrativa en ese momento? Si el magistrado Díaz, como magistrado que llegó a ser vicepresidente de la Corte, hubiera actuado en ese momento, esto no hubiera pasado. Pero lo que no se evitó administrativamente, ahora va a tener que trascender a la esfera judicial. Es lamentable el futuro que nos espera. Dios quiera que tengamos la fortaleza para enfrentarlo. Lo vamos a superar, pero que el trauma sea lo menos posible. Eso es lo que esperamos. Finalizamos con eso entonces. Gracias, abogado, a ti por la oportunidad, por venir por acá y aceptar, como siempre, nuestra invitación.